Hola, buenas a todos y a todas. En este vídeo vamos a hacer un resumen del tema 5 que se refiere al acoso laboral y sexual y cuáles son los protocolos para erradicar este tipo de conductas. Vamos a empezar por definir estos términos. La introducción en los años 70 de la perspectiva feminista en diversos ámbitos trajo como consecuencia la aparición del término acoso sexual. Las mujeres eran sometidas en el entorno laboral, entre otros tratos, a discriminaciones y conductas indeseadas. La Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres integra el acoso como una manifestación de la desigualdad entre hombres y mujeres, de discriminación por razón de sexo y de violencia, que es necesario erradicar. Así, en su artículo 7, lo define de la siguiente manera. Sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal, a los efectos de esta ley constituye acoso sexual cualquier comportamiento verbal o físico de naturaleza sexual que tenga el propósito y produzca el efecto de atentar la dignidad de una persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. ¿Cuáles son los elementos del acoso sexual? Es un comportamiento no deseado, no querido por la persona que lo recibe y no es necesario que sea conductas reiteradas y repetitivas a lo largo del tiempo. En este sentido, se diferencia del acoso psicológico en el trabajo. Por otra parte, la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres incorpora el concepto de acoso por razón de sexo, que lo define de la siguiente manera. Constituye acoso por razón de sexo cualquier comportamiento realizado en función del sexo de una persona con el propósito o el efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u ofensivo. ¿Cuáles son los elementos del acoso por razón de sexo? Al igual que el acoso sexual es un comportamiento no deseado o no querido por la persona que lo recibe, tiene como objetivo o produce el efecto de atentar contra la dignidad o de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo, y a diferencia del acoso sexual, ha de ser un comportamiento reiterado. ¿Cuáles son los tipos de acoso sexual? Pues desde la Directiva 2002/73/CE son los dos siguientes. Chantaje sexual, el producido por un superior jerárquico a personas cuyas decisiones pueden tener efectos sobre el empleo y las condiciones de la persona acosada, y el acoso ambiental, que es aquella conducta que crea un entorno laboral intimidatorio, hostil y humillante para la persona que es sujeto de la misma. ¿Cuáles son los grupos vulnerables de sufrir acoso sexual? Pues estos que vemos aquí principalmente. Mujeres solas, madres solteras, viudas separadas, divorciadas con responsabilidades familiares, mujeres que se incorporan a sectores profesionales o categorías adicionalmente masculinas y en las que la presencia de mujeres es escasa, mujeres jóvenes que acceden a su primer empleo habitualmente de tipo temporal, y otros perfiles vulnerables lo constituyen las personas homosexuales y cada día más las mujeres inmigrantes. Los efectos negativos del acoso sexual y del acoso por razón de sexo se hacen sentir sobre la persona acosada, como depresión, ansiedad, absentismo laboral, entre otras, sobre la organización laboral, menor productividad, imagen de la empresa negativa o un ambiente de trabajo tenso y hostil, entre otras, y sobre la sociedad, costes en servicios de salud o de justicia. Son muchos los mitos en relación al acoso sexual por razón de sexo o por la orientación o identidad sexual que aún hoy en día existen en nuestra sociedad. Muchos de ellos se fundamentan, como decíamos anteriormente, en los estereotipos de género en relación con la socialización de las mujeres y la transmisión de ciertos valores tales como la independencia, la docilidad o la obediencia. Y otros están relacionados con la prevalencia de la visión de la heterosexualidad como normalidad. Para acabar con este tipo de conductas es necesario derribar estas falsas creencias. ¿Cuáles son las medidas de la empresa ante el acoso sexual o el acoso por razón de sexo? Pues las siguientes. Elaborar una declaración de principios en la que señale con su compromiso con la erradicación del acoso y la defensa del derecho a la dignidad de las personas trabajadoras. Difundir su posicionamiento o rechazo a cualquier forma de discriminación por razón de sexo, entre las que se encuentra el acoso sexual a través de los medios de comunicación internos de mayor utilización. Elaborar códigos de conducta y buenas prácticas. Facilitar información a la plantilla respecto a la tipificación de las conductas que se consideran acoso sexual y de las sanciones que acarrea, informar de los cauces y procedimientos previstos para la denuncia de situaciones de acoso en la organización, realizar acciones formativas y llevar a cabo actividades como jornadas, campañas publicitarias orientadas a la formación y al fortalecimiento de actitudes favorables a la igualdad entre hombres y mujeres. Aunque la prevención siempre es más positiva que la sanción, es necesario que de forma paralela se desarrollen procedimientos que permitan que las víctimas encuentren un cauce para tratamiento de la situación que afecta a su salud y a su trabajo, con las garantías de privacidad y objetividad que se precisen. El modo más recomendable de acercarse al tratamiento de las situaciones de acoso es la elaboración de un protocolo.
El protocolo de actuación frente al acoso se puede definir como el conjunto de acciones que se aplican en la empresa encaminadas a proteger la salud laboral de las personas trabajadoras frente a situaciones de acoso sexual y de acoso por razón de sexo, además de cualquier otra situación de discriminación que pueda clasificarse como acoso. ¿Cuáles son las características del protocolo? El objetivo, prevenir y eliminar las situaciones que se pueden producir en las empresas susceptibles de ser clasificadas como acoso sexual o acoso por razón de sexo u otros aspectos discriminatorios definidos como tales. Ámbitos de aplicación. La definición del ámbito de aplicación se realiza en el proceso de creación de protocolo, bien si está incluido en el convenio colectivo o en el plan de igualdad. Vigencia. La vigencia como tal tiene carácter indefinido, ya que la aplicación de disponer un protocolo de actuación frente al acoso sexual es para siempre. También hay que decir que es necesario revisar cada cierto tiempo este protocolo, pues hay que introducir algún cambio. Contenido del protocolo. ¿Cuáles son los contenidos que hay que tener en este protocolo? Pues los siguientes. Posicionamiento de la organización frente al acoso y en concreto la tipificación del acoso. Recursos humanos, técnicos y materiales para tratamiento de la investigación relacionadas con denuncias por acoso sexual o acoso por razón de sexo. Es preciso definir los recursos humanos, técnicos y económicos que están a disposición de la organización para actuar ante estos casos. Causas de la denuncia, comenzando por determinar los cauces que la víctima tiene a su disposición para denunciar su situación, estableciendo las personas a quienes ha de dirigirse la denuncia y cómo debe presentar la denuncia. También se puede poner en práctica otras medidas cautelares como reordenación del tiempo de trabajo o cambios de oficina que se pueden considerar oportunas y proporcionarles a las circunstancias. Procedimientos informales y procedimientos formales. Los procedimientos informales, tratándose de una situación que genera ansiedad y estrés, es conveniente incorporar al protocolo procedimientos informales para un primer acercamiento a la solución del problema. Después están los procedimientos formales. Si no funciona el procedimiento informal, se pasa al formal. La presentación de una denuncia para su resolución a través de un procedimiento formal dará paso a una investigación de los hechos. Y por último, el régimen disciplinario y sancionador, que de acuerdo a la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, el acoso sexual constituye una discriminación directa por razón de sexo, siendo una falta grave y la empresa detenta el pretexto de sancionador de las conductas de acoso. ¿Cuáles son las fases de protocolo entonces? Detención de principios, buenas prácticas, glosario de términos, procedimiento de denuncia y por último las regímenes sancionadores. Es decir, aquellas que recoge el convenio colectivo, la cual variarían según la organización. Hasta aquí el resumen del tema relacionado con el acoso sexual y el acoso por razón de sexo, cuáles son los protocolos para evitar. Hasta pronto, nos vemos en otros vídeos.